Hace falta una carga para matar vivos, para acabar la obra de la revolución, para vengar los muertos que padecen ultraje, para limpiar la costra tenaz del colonialismo, para cumplir el sueño de mármol de mar, para que nuestros hijos no mendiguen de la patria que los padres le ganaron de todo. Hoy vamos a recordar a otro de esos mambises del silencio. Esta persona tuvo la jefatura de una importante red de agentes radicados en La Habana y Pinar del Río. Puso en manos de Maceo importantes planos militares. Uno de sus seudónimos fue Maximino Juárez. Sus compatriotas llegaron a decirle General Yeyena, pero su verdadero nombre fue Magdalena Peñarredonda, la delegada. María Magdalena Ana Peñarredonda Doley dirigió una de las redes de inteligencia más eficaces de la Guerra de Independencia. Por sus manos pasaba la correspondencia más delicada que comunicaba a Antonio Maceo, Máximo Gómez y a otros compatriotas. General, mis fuerzas están a su disposición. Parece que volvemos a combatir juntos, General Antonio. ¿Cuántos hombres son? Como 150, general. Una compañía fuerte. ¿A pie o a caballo? Infantería, general. Bien. Reintégrese a la fuerza de exploradores. Dígales que estén alertas, que por ahora rehuyan cualquier encuentro con el enemigo. De cuánto apreciaba el lugarteniente general el trabajo de doña Magdalena es evidencia lo que le dice en una de sus cartas, donde reconoce su valiosísimo servicio y agrega esta valoración hecha por uno de los hombres más importantes y rectos de la historia de Cuba. No me cansaré de rogarle que no desmaye y siga ayudándonos. Tremenda confianza. En el Parque Libertad de la ciudad de Artemisa se encuentra el monumento a Magdalena Peñarredonda. El sacerdote que oficiaba en el templo era el agente Toribio. Me refiero al cura cubano Guillermo González Arocha, conocido como el Padre Arocha. Cuando terminó la guerra, el Ejército Libertador le reconoció al Padre Arocha los grados de capitán y a Magdalena los de comandante. Laborante es un término poco utilizado ahora, pero significa conspiradores políticos, y así le llamaban a quienes trabajaban de manera clandestina contra el poder colonial. Hoy se diría combatientes clandestinos, agentes de inteligencia o contrainteligencia. Y aunque todavía permanecen en las sombras de la gloria, muchos y buenos servicios prestaron a la causa de la independencia cubana. Como todos los agentes clandestinos, doña Magdalena utilizó varios seudónimos. Primero firmaba como la delegada. Muerto Antonio Maceo y prisionero el general Ríos Rivera, quien lo sustituyó como jefe del 6º Cuerpo del Ejército Libertador, o sea, el territorio de Pinar del Río, Magdalena cambió su seudónimo por Benito Gómez, mezclando el nombre de Benito Juárez y el apellido de Máximo Gómez. Con esto dejó testimonios de la admiración que sentía por estas dos personalidades. Pero la guerrilla de Artemisa capturó a uno de sus correos y ella volvió a modificar el seudónimo, pero ahora solo invirtió los términos. Se identificó como Máximo Juárez. Aquí doña Magdalena con general Pedro Díaz, oficial de confianza de Antonio Maceo, que fue el último jefe que tuvo la provincia de Pinar del Río, cuando ella ya utilizaba el seudónimo de Máximo Juárez. Con el titán de bronce tenía una clave, que solo ellos dos conocían, de Leuda. Con esa palabra marcaba las medicinas que enviaba para Maceo. Para eso conocía los padecimientos del general, lo que demuestra otro ejemplo de la confianza que éste le tenía. Magdalena Peñarredonda es pinareña. Nació el 22 de julio de 1846 en una finca en Quiebra Hacha. Hoy pertenece al municipio de Mariel, pero creció en el pueblo de Artemisa, capital de la nueva provincia de ese nombre creada en el año 2011. Su familia por parte de madre proviene de colonos franceses.
En Cuba se casó con el capitán del ejército español Hilario Peñarredonda. Magdalena se formó bajo el carácter recio de su padre y una educación más liberal de la madre. Aunque don Hilario siempre le fue fiel al gobierno español, en las tertulias de su casa eran frecuentes criollos anticolonialistas, como por ejemplo Ciro Villaverde, José Ramón Palma, Ramón Pintó y Domingo Goycuría, los dos últimos ejecutados por el gobierno colonial. Ese contexto tan, heterogéneo, debió influir en Magdalena y sus hermanos, que muy pronto dieron muestras de rebeldía y simpatía por la causa de los criollos. Ese siglo alcanza su clima cuando su hermano Federico fue detenido y asesinado. Don Hilario, ya retirado de ejército, echó al fuego su uniforme, las medallas y el sable. Poco después, falleció también. Magdalena se casó con un comerciante asturiano y el matrimonio se estableció en La Habana, donde tenía los negocios su esposo. Durante la Guerra de los 10 años, Magdalena comenzó a conspirar contra el poder colonial. En los años que siguieron al Pacto de Zanjón, su casa acogió una de las tertulias de la ciudad. Era frecuente la asistencia del poeta Julián del Casal, Manuel Sanguilí, escritor, historiador, coronel de la guerra del 68, profesionales como Alfredo Zayas, que fue presidente de la Junta Revolucionaria de La Habana durante la guerra del 95, y, por supuesto, otras personalidades como Miguel Figueroa y Rafael Fernández de Castro. Ahora, la casa se convirtió en centro de atención para las autoridades españolas. Su familia de amistades le pidieron que saliera del país por un tiempo. Por eso, en el año 1893, viaja a Nueva York, donde conoció a José Martí y se integra a las labores del Partido Revolucionario Cubano. Antes de que comenzara la guerra del 95, realizó otros 2 viajes a Estados Unidos en labores, por supuesto, revolucionarias, mientras en Cuba su red de colaboradores en Pinar del Río y La Habana aumentaba y se organizaba. José Martí reconoció los adelantos conspirativos en la zona occidental y calificó a Magdalena Peñarredonda modelo de paciencia y patriotismo y la designó delegada del Partido Revolucionario Cubano en Pinar del Río. La mujer ha estado presente en todas las luchas por la independencia de la patria. Y sin lugar a dudas, mencionar las mujeres del siglo XIX no podemos dejar de mencionar a Magdalena Peñarredonda Doleg. Esta pinareña que desde muy joven dio muestras de su vocación por la lucha y por la independencia. Y en toda su larga vida de 91 años se destacó, tal es así que el Partido Revolucionario Cubano la consideró, la nombró la delegada del Partido Revolucionario Cubano en la región de Pinar del Río. Pero además fue una mujer que se destacó con una labor periodística, porque terminada la Guerra de Independencia, escribió varios artículos relacionados con la situación existente posterior a la Guerra de Independencia y con la presencia de la mujer en la sociedad. Escribió artículos para el periódico La Discusión, para el periódico La Nación, entre otros. Hay que destacar esta labor también porque se anticipó un tanto a su época, una mujer que desde ese momento ya abogaba por los derechos de la mujer. En su extensa red de laborantes también estaban su hermano Emilio y el hijo de este. Ellos fueron quienes lograron extraer del mismo Palacio de los Capitanes Generales, centro del gobierno colonial, los planos de fortificaciones de Pinar del Río que Magdalena hizo llegar a Maceo cuando éste entró a la provincia. En Artemisa radicaba la comandancia de la Trocha, que se extendía desde el norte, en Mariel, hasta la costa sur, en Majana. 13.000 hombres y cañones para aislar a Maceo de Pinar del Río. Magdalena llegaba allí en tren con el pretexto de visitar a sus hermanos. Varias veces incluso se cruzó con el general Arolas, jefe de la Trocha, y lo saludaba sin que se le alterara su rostro en lo más mínimo. Y pasaba con su carga revolucionaria. Para enviar los paquetes, Magdalena se servía de laborantes que trabajaban en el ferrocarril. Por ejemplo, conductores y retranqueros. Estos los llevaban hasta el pueblo de Artemisa. En la estación los recogía un mulato llamado Ramón Hebra. Ramón se lo entregaba al cura Rocha, el agente Toribio, y este con el albañil del cementerio lo pasaban por ahí tarde en la noche. Luego lo recogía otra persona que ellos no veían y se lo llevaban al campamento Mambí. Tremendo enredo.
Una vez la registraron al bajar del tren y ese día, por suerte, no llevaba nada, pero fue señal de que estaban detrás de ella. Finalmente detuvieron a un miembro de la red que delató a casi todos los del grupo. Magdalena fue internada en la Casa de las Recogidas en abril de 1898. Allí, con 52 años, se convirtió en baluarte de las presas políticas. Las autoridades de la prisión la catalogaron de presa peligrosa y muchas veces la encerraron en solitario. Magdalena Peñarredonda Doley tuvo una vida larga. Murió en La Habana a los 92 años el 7 de septiembre de 1937. Y aunque nunca estuvo donde se cruzaron las balas, ¿quién duda de su importancia en el desarrollo de las batallas?